Este es Pierre García, a quien hoy la Fiscalía ha pedido circular roja por casos de corrupción durante su dirección en el DPS del gobierno Duque. Esto decía: en Colombia los ciudadanos denuncian que el país está podrido de corrupción. Ante los hechos que han sido denunciados ampliamente en medios de comunicación, las investigaciones penales y disciplinarias que hay en contra de Alfonso Prada, director administrativo de la presidencia, nos obligan que desde el Centro Democrático llamemos al debate de moción de censura a este funcionario del gobierno nacional, este funcionario que se desempeña en el Palacio de Nariño, a que responda ante la plenaria por sus hechos, por su ética pública, por las contrataciones, por todo el desempeño que ha tenido en el cargo. Y estoy seguro que cuando hagamos ese debate va a quedar desenmascarada la corrupción que nace en el Palacio de Nariño y no va a haber otra alternativa que censurar a ese funcionario para que salga a defenderse desde fuera del cargo ante la Procuraduría y la Fiscalía como debe ser. Sin embargo, David Luna ha dicho lo siguiente: la economía del país atraviesa por un difícil momento y el presidente despilfarrando. Es necesario que el gobierno se apriete el cinturón. No es posible que aumente el precio de la gasolina y de los alimentos, pero se gasta miles de millones en el periódico Vida. Su esposa con gastos extravagantes, más de 28.000 millones en viajes desde su posesión y ahora una casa en Davos. Empatía, señor presidente. Los colombianos no aguantan más. Cuando la gasolina está en su máximo precio y los alimentos disparados, es el momento para que el gobierno se apriete el cinturón, para que no malgaste. Por esa razón, le he pedido al presidente Petro no seguir imprimiendo periódicos o no gastar recursos en sedes en Davos. En estos momentos, esos recursos deben ser utilizados para los ciudadanos que más lo necesitan. Presidente, empatía, por favor. Esto a pesar de que el mismo DANE presentó el seguimiento a la economía en Colombia, en el que se registró una variación positiva del 2,3% en comparación al mismo periodo en 2022. De hecho, tal como lo publicó Noticias Caracol, la economía repuntó considerablemente en noviembre. Esto a pesar de lo que decían los expertos de semana. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. Tuvimos un crecimiento de 1,01%. Estas son cifras bastante positivas y que exactamente dejan atrás ese fantasma de la recesión técnica que muchos expertos ya estaban asegurando que íbamos a pasar. Lo primero es que yo veo un dólar a 5.000, 5.500. Los sectores que más crecieron y que apoyaron a este crecimiento de la economía fue la agricultura, ganadería, casa, suministro de electricidad, gas, vapor, actividades financieras y de seguros. Este video fue compartido por Físico Impuro. No lo digo yo, lo dice uno de los medios de comunicación que tanto le gusta al uribismo. La oposición está triste porque a pesar del desastre en el que nos dejó Iván Duque, hemos estado saliendo de él. Aún falta mucho, pero sin duda estamos mejorando. Estadísticas que el mismo presidente compartió. De verificarse en las cifras del PIB, estas cifras tendríamos un éxito excepcional en estas épocas de estancamiento económico mundial. Las cifras del DANE indican que por fin desde el COVID el país encontró una senda de crecimiento económico sostenido, y ante el mensaje de David Luna, María José Pizarro respondió también a través de este video. Empatía, querido senador Luna, es hablar con la verdad. Empatía, querido senador, es no hacerle el juego a la desinformación ni aumentar la desinformación. Empatía, querido senador, colombianos y colombianas, cuando se está gobernando es pensar en la gente. Por ejemplo, reduciendo la inflación, tomando medidas serias para reducir la inflación, que es un fenómeno global, pero que este gobierno la ha disminuido. Es disminuir el precio del dólar. Empatía es además aumentar el salario mínimo que reciben millones de colombianos y de colombianas en 2 dígitos por segundo año consecutivo. Empatía es lograr que aumente la inversión extranjera en un 16% como pasó el año pasado, en el 2023. Empatía, le pedimos a la oposición para el trámite de las reformas en favor
del pueblo colombiano. Pero esto no fue todo. Luna le volvió a responder a Pizarro: apreciada senadora, gracias por su crítica. Todas las reformas las he discutido con altura y evidencia. Por esa razón voté negativamente la reforma tributaria del presidente Petro, que empobreció a los colombianos y que tiene a los pequeños comerciantes decreciendo en los últimos 9 meses. Empatía también es cumplir lo que se promete, y el presidente prometió no despilfarrar el presupuesto, cosa que claramente no ha hecho. Lamentablemente en su video ni una sola palabra hay al respecto. El verdadero cambio es cumplir. Y sí, Pizarro nuevamente respondió: estimado senador, el gobierno presentó y logró la aprobación del presupuesto con mayor inversión social y regional de la historia, principalmente para educación y salud, y con aumentos exponenciales en agricultura, deporte y cultura. Como usted sabe, nunca antes se había destinado tanto presupuesto para atender las necesidades de los territorios más olvidados y de las personas más vulnerables del país. Los alimentos en Colombia están más baratos con Petro que con Duque. Se han vuelto virales fotos y videos de ciudadanos mostrando cómo la caja de huevos en Colombia ya están en 11.000 pesos en 2024, mientras que con Duque estaban en 18.000 pesos en 2022. Y no solo los huevos, los plátanos también, que son vendidos en las calles hasta en 400 pesos la unidad. El tomate de árbol bajó un 12%, las frutas frescas bajaron un 7%, entre otros. Eso se está viendo tanto en las calles como en la estadística oficial del DANE, que muestra cómo la inflación de alimentos ha bajado al 5%, mientras que con Duque estaba en 2 dígitos. Hay 3 razones que motivan estas buenas noticias. 1, que el gobierno Petro recuperó Monómeros, que es la principal empresa colombo-venezolana de insumos agroquímicos y de fertilizantes del país, que Duque le había regalado a Guaidó. Tal recuperación de esa empresa ha ayudado a bajar la producción de alimentos en Colombia. 2, la inflación nacional, que ya está en el 9.2%, mientras que Duque la dejó por encima del 10%. Y 3, el dólar no se ha disparado. Con Petro ha estado sobre los 3.900, mientras que Duque lo dejó sobre los 4.300. Estos indicadores llevan a que los colombianos podamos acceder a unos alimentos más económicos, sin escasez. No faltan algunos avivatos comerciantes o algunos supermercados que especulan con los precios, porque no hay razón alguna para que no bajen los precios de muchos alimentos, puesto que sus costos de producción y de venta han disminuido. Hay que vigilar eso. Lo cierto es que no nos volvimos Venezuela como nos decían, no estamos haciendo filas para comprar comida como nos decían, no tenemos un dólar a 7.000 pesos como nos decían, sino a 3.900, el desempleo sigue cayendo a cifras históricas y que estamos mejor con Petro que con Duque. Un acercamiento total con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Argentina, con Evo, con toda esa radicalidad de izquierda. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre, y una revuelta social brutal. Es que no veo por dónde. Y tal como nos damos cuenta al día de hoy, de todas las predicciones, ninguna se cumplió, quedando claro que estábamos ante un discurso y no hechos reales. Por ello vamos a ver con cifras en mano al menos algunas de las promesas que ha cumplido este gobierno. La Agencia Nacional de Tierras continúa entregando tierras a familias campesinas en todo el territorio nacional en torno a la llamada reforma agraria. Según anunció la presidencia, serían cerca de 80.000 familias las que recibirían 800.000 hectáreas para 2024. Gracias a la SAE, infinitas gracias a la SAE, al gobierno del cambio, por habernos entregado estas tierras, y tenemos muchos cultivos. Tenemos batatas, tenemos yuca, tenemos ñame, tenemos plátano, tenemos ajonjolí. Asimismo, más de 60.000 familias rurales recibieron el título de propiedad de sus predios. Igual, el gobierno suscribió más de 220 millones de pesos en contratos para la infraestructura férrea del país. Esto a pesar de que personajes como Peñalosa en enero de 2023 decían que Petro se la pasaba proponiendo bobadas. Y en 2024 adjudicaremos en asociación público-privada el proyecto La Dorada Chiriguaná por 2.5 billones de pesos.
además de los estudios técnicos para diseñar la mejor opción para construir la red férrea del Pacífico y la mejor conexión entre Bogotá con la red férrea central. Y aunque Fico decía también que Petro prohibió la bienestarina y sería el responsable de la desnutrición infantil, la realidad es que todo fue desinformación de su parte, pues Petro nunca buscó prohibirla, sino intercambiar sus ingredientes importados por nacionales para abaratar sus costos y ayudar a la producción nacional. El gobierno también ha entregado 79 colegios nuevos en todo el país, sobre todo en zonas apartadas, asimismo 362 sedes educativas mejoradas. El gobierno entregará un colegio completamente nuevo para cientos de niños de 4 comunidades indígenas de las riberas de ese inmenso río Amazonas. Es uno de los proyectos más retadores del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Desde que inició el actual gobierno, ese fondo ha entregado 79 colegios nuevos. También se garantizó la conectividad en el país a través de la nueva tecnología 5G. Conectividad y 5G, con 4 operadores que prestarán sus servicios para una mayor competitividad digital en Colombia. La SAE recaudó 806.000 millones en 2023, el recaudo más alto en la historia de la SAE. Logramos el más alto recaudo en la historia de la entidad. Teníamos una meta de recaudo por gestión comercial de 736.000 millones de pesos. Nosotros nos lo aumentamos, quisimos hacer un esfuerzo mayor y ajustamos la meta a 759.000 millones de pesos. No cumplimos la meta, la superamos. Bienes que en gran parte se destinarán para apoyar la reforma agraria del gobierno nacional y ya no para la mamá de Duque. Dijo Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles, que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no, Dios mío. Entonces pensemos de pronto en el Tolima, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa con lo del Tolima? Con lo del Tolima me dijo, no, acuérdese que con el Tolima no le hemos pedido ningún inmueble a él. Los asesinatos de líderes sociales en Colombia disminuyó en 2023. Según informó la Defensoría del Pueblo, se destinaron casi 7 billones de pesos para la atención a familias en pobreza extrema y vulnerabilidad a través del programa Renta Ciudadana. Se incautaron en 2023 697 toneladas de cocaína, 13% más que el año anterior. Se destruyeron 219 laboratorios para el procesamiento de cocaína, 40 más que en 2022. Comenzó a funcionar el nuevo hospital de Providencia. Igualmente se fortaleció la red hospitalaria de 36 municipios y se inició el plan de recuperación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. La inflación, según cifras del DANE, bajó a 9,28%, es decir, 3,24 puntos menos que en 2022, que fue de 13,12%. Con una variación en alimentos y bebidas no alcohólicas de 27,81% en diciembre de 2022 a 5% en diciembre de 2023, según cifras del DANE. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. En el país de la belleza se logró aumentar en un 27% los visitantes extranjeros. Fueron más de 4.6 millones de personas las que visitaron el país. Esto a pesar que Cabal cuestionaba a Colombia como potencia mundial del turismo. Se entregaron a la ANI 21,9 billones de pesos para renovar 1.000 kilómetros de infraestructura de carreteras en el país. Se destinaron 36.600 millones para beneficiar a 15.277 mujeres emprendedoras y el programa de alimentación escolar recibió la cifra récord de 1.5 billones de pesos. Igualmente el presupuesto para la educación ascendió a 58 billones y para 2024 se prevé que será de 70 billones. La reforestación en la Amazonía se redujo un 70% respecto al año anterior, salvando más de 41.000 hectáreas de bosque. Y aunque la derecha dice que el presidente odia a las Fuerzas Armadas, firmó decreto para que la incorporación a las fuerzas militares y de policía sea gratis. Se inició la construcción de la sede del canal Teleislas y se solicitó a la ministra de Educación adelantar la
construcción de la Universidad del Caribe en San Andrés. El presidente también compartió este video donde se evidencia la construcción de 70 plantas de agua potable mediante desalinización en La Guajira. Hoy entró en servicio el centro de producción de agua más grande construido en ese territorio. Beneficiará a más de 15.000 personas y funcionará con energía solar. El agua potable, que parte de recuperar todos los sistemas que durante décadas se han construido en La Guajira, de tal manera que podamos presentarle al país y a La Guajira un mayor nivel de servicio de agua potable que hoy se tiene. Esto a pesar de que la senadora Paloma Valencia, miren bien, celebró que la Corte tumbara el decreto que buscaba declarar la emergencia económica en La Guajira. Estamos muy contentos de que la Corte Constitucional haya cogido los argumentos para que ese decreto de la emergencia económica de La Guajira se cayera. Era evidente que se estaba utilizando con unos propósitos que no corresponden a una emergencia actual e inminente y que se quería utilizar esa emergencia para brincarse el Congreso y sacar normas que no corresponden. Afortunadamente la Corte Constitucional defiende la Constitución, la ley, y seguiremos demandando todos los actos ilegítimos que saque este gobierno. El presidente también compartió las palabras de la cuenta Mi Carro y Yo, quien dijo: en la sección de cositas que no verás en los medios tradicionales, les traigo este video que se suma al de Fercho Vargas para que la gente cambie sus hábitos de compra y busque los mejores precios para hacerle la guerra a la especulación de algunos y compre calidad a buen precio. Bueno, arrancamos con la promoción. Dice aquí: bulto de papa más cubeta de huevos en 30.000. Vea, un bulto de papa más una cubeta de huevos en 30.000. ¿Dónde? En el Edén. Arrancamos la feria del fin de semana. Tenemos la papa barata, 80 el bulto. Solo calidad de papa. Mire esa belleza de papa. Completico, un viaje completico para este fin de semana, vea. A 80 el bulto. Tenemos paca de plátano a 25.000, plátano grueso, bueno, bonito y barato, a solo 25 pesitos la paca de plátano. Tenemos pica a 12.000, tenemos también el segunda a 20.000, la libra de plátano 900, cabezona 4 en 2.000. Estamos de feria. Y asimismo compartió esta publicación de Contravía, las buenas noticias que no tienen tantos retweets en Caracol ni en RCN Radio. La gente de a pie la difunde en redes. El gobierno de Petro logró bajar los insumos y los huevos en Villavicencio quedaron a 9.000. Muy buenos días, estamos acá en la plaza del San Isidro en Villavicencio. Y mire, me fui de 4 cubetas de huevos porque están muy baratos. Papi, ¿a cómo está el huevo? A 9.000 pesos la cubeta. 9.000 pesos la cubeta, mire, esas son buenas noticias, las que no le cuentan a uno. Bajaron enormemente el precio de los huevos, los que nos traen dicen que porque bajaron los insumos y hay una sobreproducción de huevos en el país. Noticias buenas, si vengan al Plaza San Isidro, a 9.000 pesitos la cubeta de huevo. Sin olvidar que fue el gobierno Petro quien hizo esta entrega al pueblo colombiano. Y hoy le entregamos toda esa propiedad, los 400.000 pollos, 10 galpones, 387 hectáreas al pueblo, a las comunidades afrocampesinas que están en la vereda de San Miguel, municipio de Buenos Aires, mostrando cómo un territorio se puede transformar a partir de la economía lícita si se le permite al pueblo los instrumentos para construir la riqueza. Significa para Colombia el dólar por encima de los 5.000 pesos. O sea, para la gente común y corriente, Francisco, que dice, no, eso le importa es a los ricos, eso es al que va a Estados Unidos, al que tiene negocios y demás. O sea, realmente, ¿esto por qué importa? Mire, el 70% de la comida la importamos. Entonces, esa inflación se va directamente a la comida. Los medicamentos, mire la cantidad de medicamentos que ya no hay en el mercado por cuenta de la inflación y porque no da lo que se paga en Colombia por esos medicamentos. Aquí ya no se consiguen muchos medicamentos
por cuenta de esta inflación y sobre todo por cuenta de esta devaluación que generó Gustavo Petro. Entonces, esos medicamentos tampoco se consiguen. Que yo quiero coser y armar un negocio de telas, pues las telas las importamos, entonces ese negocio tampoco va a dar. El tema de la gasolina, igualmente la inflación y el precio del dólar genera un alza en el precio de la gasolina. No, quien cree que eso es simplemente para los ricos está totalmente equivocado. La deuda, una parte importantísima de la deuda está en dólares. Eso se volvió mucho más pesos. ¿Eso qué quiere decir? Más plata de los impuestos de los colombianos para pagar esa deuda que aumentó por cuenta de esa devaluación.